Buenos días a todos. Muchas gracias por unirse al webinar de hoy, el impacto de Spotify en retail para el análisis de datos. Mi nombre es Carlos Condado y junto a Karina Liendo seremos los moderadores de este webinar. Buenos días, esta es Karina Liendo. Nos es grato tenerlos hoy día con nosotros y para dar inicio a esta serie de webinars de Spotify en español que tendremos durante el año, uno por mes, pues vamos a tener hoy un invitado especial, Juan Carlos Escalante, VP de Analytics de Dicted Ineira, uno de nuestros clientes que lleva más tiempo en Spotify, hace 4 años, y él nos presentará su caso de éxito en la industria de retail. Juan Carlos. Gracias, Catarina. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Pues buen día a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por este tiempo. Yo lo que voy a hacer es construir sobre lo que Catalina les explicó y voy a tener la oportunidad de mostrarles cómo nosotros utilizamos TIBCO Spotfire en Dicted Ineira, la empresa donde he estado trabajando en los últimos años, los últimos 11 años, y la empresa donde he estado dirigiendo el proyecto de TIBCO Spotfire durante los últimos 4 o 5 años, ¿no? Antes de arrancar explicando cómo es que nosotros usamos TIBCO Spotfire, sí quiero darles el contexto de la industria en la que trabajamos y cómo es que le damos uso a esta plataforma analítica. De contexto, Dicted Ineira es una empresa que tiene 30 años de estar en el mercado. Somos líderes en la investigación de mercado en América Latina. Tenemos oficinas propias en 14 países. Y durante los últimos 11 años hemos estado liderando quizás el proyecto más ambicioso en Retail Analytics de esta región. El proyecto consiste en interconectar todas las cadenas de supermercados más importantes de los países donde tenemos operaciones con una base de datos sindicada. Entonces, Dicted Ineira lo que hace es que trabaja de la mano con detallistas de las grandes superficies en todos estos países, consolidando la información de sus sistemas de punto de venta. Y en ese sentido, nosotros consolidamos información de una gran cantidad de fuentes, todas completamente heterogéneas. Y al día de hoy tenemos información consolidada de 900 tiendas. Todos los días nosotros estamos recibiendo información escáner de más de 3.5 millones de productos que se venden a lo largo de 6 países en estas 900 tiendas. Y en este momento esta es la base de datos sindicada más grande de la región. Dicted Ineira utiliza TIBCO Spotfire para aplicar analítica descriptiva sobre esta base de datos, pero también aplicamos ciertas técnicas de TIBCO Spotfire para generar analítica predictiva, ¿no? Ahorita vamos a ver varios ejemplos de esto. Entonces, a manera de contexto, esta es la empresa en la que vamos a explicar el uso de TIBCO Spotfire. Y antes de hablar del uso, quiero hablar de los retos que nosotros en la industria del retail tenemos cuando hablamos de analytics. Y sin duda alguna, el primer reto, muchos de ustedes van a estar familiarizados con estos retos, es un reto sobre el crecimiento exponencial de las fuentes de datos que necesitamos consumir. Y ese es un crecimiento exponencial no solo en la cantidad de datos que necesitamos procesar, sino también en la variedad de datos que necesitamos procesar. Aquí no me refiero solamente a información de punto de venta, sino también me refiero a información que puede venir de los canales de e-commerce, de los socios detallistas, inclusive información que puede venir de redes sociales para generar análisis de sentimiento. Todo ese tipo de información está creciendo exponencialmente y Dicted Ineira, a la hora de seleccionar una plataforma de tecnología que nos permitiera alcanzar nuestra meta ambiciosa, pues uno de los factores de decisión era esta plataforma de tecnología, esta plataforma analítica nos va a tener que permitir procesar cualquier tipo de información, cualquier tipo de datos que nuestros socios detallistas necesiten, ¿no? En ese sentido, uno de los primeros tipos de datos que nosotros procesamos
es los famosos tiquetes de compra, o lo que algunos de ustedes pueden conocer como canastas de compra. Cada vez que vamos al supermercado, pues al pasar por la caja registradora, nos entregan nuestro recibo, y ese recibo es lo que en la industria le llamamos el tiquete de compra. Y el tiquete de compra tiene el detalle de todos aquellos productos que ustedes compraron, más la información del precio al que ustedes compraron ese producto y también cuántas unidades compraron. Toda esa información nosotros la recolectamos diariamente a lo largo de estas 900 tiendas en estos 6 países. Y lo que hemos generado es un repositorio que tiene varios niveles de agregados. Yo creo que este esquema, este setup que ustedes están viendo acá, puede ser muy familiar para las personas que están en el ambiente de tecnología. Normalmente nosotros les damos acceso a los usuarios no a la información detallada a nivel transaccional, sino que les generamos ciertos consolidados intermedios con los cuales los usuarios interactúan, ciertos resúmenes. Victor Ineira ha generado eso para las 900 tiendas en estos 6 países, y al día de hoy nosotros acumulamos unos 5 terabytes de datos más índices en nuestro repositorio relacional, y tenemos un crecimiento promedio de 1.5 teras aproximadamente. Entonces, esta es la situación donde Victor Ineira tomó la decisión de incorporar TIBCO Spotfire, porque nosotros queremos vencer 2 retos en esta industria. El primer reto es ofrecer a los usuarios esta exploración sin compromisos, y que ellos puedan tener la libertad de brincar desde los niveles agregados de información, estos niveles que están aquí abajo, que yo llamo los resúmenes agregados por mes, por tienda, por categoría, y que dependiendo de su necesidad de análisis, sin mayor compromiso, sin involucrar a los departamentos de sistemas para que modelen los datos, puedan brincar hasta el detalle transaccional o puedan extraer información a cualquier nivel de agregado. Ese es uno de los retos que tiene la industria cuando hablamos de Retail Analytics. La mayoría de soluciones que yo veo en el mercado son soluciones que ofrecen acceso solamente a ciertos niveles resumidos de información. Pero cuando empezamos a hablar de abrir más detalle, normalmente los usuarios comienzan a luchar con las soluciones que tienen implementadas hoy en día, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos una gran ventaja de utilizar TIBCO Spotfire, al poder dar estos saltos desde los niveles resumidos hasta el nivel transaccional. Vamos a ver varios ejemplos de esto. Y el segundo reto que tenemos en la industria es cómo atender a un grupo de usuarios tremendamente diversos. Y por diversidad me refiero a usuarios que tienen necesidades de consumo de información completamente distintas, pero que necesitan ser atendidos por una misma plataforma. Estamos hablando de atender a personas como el director ejecutivo, el director financiero, el director de operaciones, hasta el analista de datos que le gusta masajear la información en su computadora, que le gusta crear los modelos de análisis y todo lo que está de por medio, ¿no? Entonces, el segundo reto que nosotros necesitamos atender es cómo podemos conectar a esta diversidad de usuarios con una misma solución. Y tal vez para ayudarles a dimensionar qué tan diversos son los usuarios de Victor Ineira, nosotros tenemos usuarios que están dispersos en 8 países y tenemos más de 400 usuarios que se conectan a nuestra plataforma para poder ver qué está pasando en los supermercados de la región. Y todos ellos necesitamos atenderlos en sus necesidades particulares de consumo de datos, ¿no? Aquí es donde entró TIBCO Spotfire hace 4 o 5 años, y una de las cosas que nos convenció de utilizar la plataforma es que nos permite completar este journey analítico. Esta es la evolución que en Victor Ineira estamos siguiendo en nuestras soluciones analíticas, y es muy similar a los pasos que siguen las empresas en la industria. Normalmente en nuestro día a día la mayor cantidad de análisis que nosotros hacemos son análisis descriptivos, pero también queríamos una plataforma que tuviera capacidades predictivas. Eventualmente, cuando ya hemos madurado en la parte de modelado, en la parte de predicción, sí queremos construir soluciones de simulación y prescripción.
Y para esto, para nosotros era fundamental tener una herramienta que nos ofreciera, tener una plataforma que nos ofreciera todas estas capacidades desde el inicio. Hoy les voy a mostrar tres ejemplos para que vean cómo transformamos las capacidades de análisis descriptivo de Spotfire en retail y las capacidades predictivas también de Spotfire. Entonces voy a brincar de una vez a los ejemplos. Solo les pido que me confirman en mi pantalla, la pantalla con los DXP abiertos. Correcto. Ok. Para este primer ejemplo que les voy a mostrar, quiero que se pongan los zapatos de un detallista que tiene cientos de tiendas en la región, un detallista que maneja más de 100,000 productos en la región y que tiene que tomar decisiones de surtido, precio y promociones para 900 tiendas, para más de 100,000 productos. Es una cantidad de información y decisiones considerable, ¿no? Yo les comentaba que nosotros en este momento la base de datos consolidada, la base de datos sindicada que hemos construido opera en estos países de la región. En este momento estamos operando en Centroamérica y tenemos casi 900 tiendas, están representadas por los puntos azules, que es de donde estamos capturando información con un nivel diario. Toda esa información viaja hasta nuestro clúster de base de datos relacional que está en Panamá. Y una vez que la hemos procesado, más de 200 compañías se conectan a nuestra solución de Spotfire para poder navegar a través de esta información. Y aquí es donde quiero explicarles a qué me refiero con navegar, con ofrecer capacidad de navegación de esta información. Me refiero a darles libertades a los usuarios de manejarse, si ellos quieren, a los niveles agregados o si ellos necesitan poder dar saltos a los niveles transaccionales detallados y que ellos tengan la libertad de dar sus saltos sin tener que involucrar a los departamentos de tecnología. El ejemplo que les voy a mostrar de este detallista que opera en esta región es un ejemplo donde vamos a analizar primero 600 millones de registros. Yo no sé si alcanzan a ver aquí abajo en el status bar, cerca donde está el reloj de Windows, cerca donde está la hora. Ahí van a poder ver la cantidad de filas que este archivo DXP es capaz de procesar, ¿no? Ofrecerle a un usuario la capacidad de abrir 600 millones, 1 millón de filas en un archivo de estos le da una libertad tremenda. Aquí particularmente lo que estamos viendo son la cantidad de transacciones que hemos seleccionado para el ejemplo de hoy, utilizando información de los últimos 3 años, mes a mes. Entonces vamos a concentrarnos en poco más de 600 millones de registros. Entonces este va a ser nuestro punto de partida. Un detallista en la región centroamericana donde vamos a hacer un análisis rápido de 600 millones de etiquetes. Y quiero comparar el análisis que vamos a hacer con la manera clásica que hoy en día siguen los detallistas para analizar su información. Me refiero a depender de tablas agregadas. Normalmente la mayoría de soluciones de inteligencia de negocios o de analytics que yo veo en el mercado le da acceso a los usuarios solamente a ciertos niveles de detalle de la información. Normalmente esas soluciones se parecen mucho a lo que vemos aquí en pantalla. En la parte superior estamos viendo una gráfica de tendencia en ventas año tras año. Y en la parte inferior estamos viendo el tamaño de una canasta de compra promedio. Es decir, una persona que entra a mi tienda, cuánto desembolsa en promedio a la hora de pasar por la caja. Y este número fue calculado de una tabla agregada. Simplemente agarro mis 23 millones de dólares en ventas del año 2013 y lo divido entre la cantidad de personas que entraron a mi tienda y me doy cuenta que ellos desembolsaron $17 en promedio. Y sí es cierto que la mayoría de soluciones pueden ofrecer cierto nivel de drill down, poder abrir el detalle de la información a través del tiempo, pero hay algo que se pierde y es la riqueza del detalle. Aquí yo estoy viendo información agregada, información resumida, pero no estoy viendo la riqueza del detalle. Y lo que voy a hacer con TIBCO Spotfire es conectarme, no a una tabla agregada, sino
a la tabla con los 600 millones de registros y ver cada uno de esos consumidores, cada una de esas canastas en un espacio, en un mapa de análisis, como este que estamos viendo acá. La visualización representa el análisis tradicional, lo que la mayoría de detallistas hacen para enfrentar el reto de cómo manejo tanta información. Y la solución normalmente es, hagamos resúmenes. Hagamos los resúmenes de la información, y esta es una información resumida que me muestra la tendencia en ventas de una cadena de supermercados, y en la parte inferior me muestra el tamaño de etiquete promedio, el tamaño de la canasta de compra, cuánto deja el consumidor a la salida de la caja registradora. Pero yo quiero contrastar esta estrategia para analizar la información utilizando resúmenes con la riqueza de poder saltar al detalle, al detalle transaccional y poder analizarlo todo de una sola vez. Para eso voy a ir a esta segunda visualización, que es el mapa que les estaba platicando. En este mapa yo lo que estoy haciendo es tomando de esos 600 millones de registros y los estoy graficando en un mapa de análisis que me dice en el eje de las el eje de las Y, cuántos productos tenía una determinada canasta de compra. Aquí vemos que tenemos canasta de compra que van desde 0 productos hasta 260 productos en un mismo carrito de compra. O en el eje de las X me dice cuánto fue el valor de esa canasta de compra. Tenemos canastas de compra que van desde $1 hasta $12,000 inclusive. Pero lo rico de esta visualización es que ahí estamos capturando todo el detalle, ahí no estamos resumiendo nada. Y voy a utilizar esta visualización para poder identificar grupos o segmentos de consumidores a los cuales me quiero dirigir, o con una oferta promocional, o me quiero dirigir incorporando un producto nuevo. Y voy a ir más allá porque quiero anticiparme y quiero entender cuáles son los posibles valores de venta que este producto nuevo va a tener dentro de mi cadena. Pero antes de hacer esto necesito limpiar un poco este mapa. Este mapa está lleno de outliers. Aquí podemos ver al lado izquierdo que tenemos información negativa, que son devoluciones que hace la gente en la tienda. Ahí no hay ningún problema. También podemos ver que tenemos outliers de gente que compra hasta $12,000 o $11,000 de venta en una tienda. Normalmente esos son supermercados pequeñitos que compran dentro de otro supermercado. Entonces voy a utilizar las características de Spotfire para limpiar un poco esta muestra de canastas de compra y eliminar todos los outliers que yo tengo acá. Aquí lo que hice fue irme a una visualización que me va a ayudar a limpiar los outliers. Aquí con una visualización boxplot yo puedo ver los outliers representados como estos puntos que están aquí fuera del rango. Y lo que voy a hacer de forma rápida es utilizar los filtros para limpiar. Yo estuve explorando esta información antes de la reunión, entonces voy a definir los valores que consideré eliminan todos los outliers de mi muestra. Pero lo interesante es, vean la facilidad con la que un usuario, que no necesariamente puede ser versado en este tipo de temas, puede jugar con estas visualizaciones y él dirigir su propia sesión de análisis. Aquí, a la hora de aplicar yo los filtros y decirle a Spotfire, elimíname los tiquetes mayores de $500 y elimíname los tiquetes menores de $20, ya tengo una concentración de etiquetes, los que me interesa analizar con mucho más detalle. Voy a regresar a la visualización anterior para ver cómo se transforma. Y aquí lo que voy a hacer es concentrarme en el grupo de etiquetes o el grupo de canastas de compra que hacen el 50% de mi venta, ¿no? El grupo de etiquetes que están entre el percentil 25 o el percentil 50, o si depende de la persona que está haciendo el análisis se va a querer concentrar entre el grupo de etiquetes del percentil 10 al percentil 50, en fin, ya eso depende del analista que esté dirigiendo la sesión. Pero aquí lo que hice fue seleccionar este grupo de consumidores porque me interesa conocer más de ellos. Y para eso voy a irme a esta cuarta visualización, que es donde voy a poder explorar más detalles demográficos de ese grupo de clientes, el grupo de clientes que yo tengo seleccionado en este primer mapa. Y aquí, bueno, lo que están viendo es cómo esos clientes se ubican a lo largo de la ciudad de Panamá. En este ejemplo, este es un ejemplo de ciudad de Panamá.
Y cuando yo selecciono consumidores a los que me quiero dirigir, no solo puedo ver dónde viven geográficamente, sino también puedo ver su composición demográfica. En este caso estoy viendo el split de su estado civil y si es hombre o mujer, su género, ¿no? Pero armado con toda esta información, yo puedo llegar a conclusiones mucho más enriquecidas que si me mantengo haciendo análisis a niveles agregados o a niveles totalizados. Vean inclusive que la primera decisión distinta a la que estoy llegando acá es que para la promoción que me interesa aplicar, por ejemplo, voy a decidirme concentrarme en los consumidores de una franja de valor de canasta de compra que va entre los 150 a los 250 dólares. Las posibilidades de articular una oferta a esta población son mucho mayores que las posibilidades de articular una oferta si me mantengo con la visión anterior del análisis clásico de un tiquete promedio. ¿Cómo se explica la diferencia entre este tiquete promedio de los 20 dólares al nuevo segmento que yo estoy definiendo, que es uno de 200 dólares? Pues se define simplemente porque yo estoy, en mi sesión exploratoria de análisis, estoy decidiendo eliminar todos aquellos tiquetes que suman 20 dólares o menos de 20 dólares, porque no los considero sensibles a este esfuerzo promocional que yo quiero dirigir. Ahora, todavía con los pies de un detallista, voy a seleccionar este grupo de consumidores y los voy a mapear en una visualización distinta, que es esta que tenemos acá. Solo confirme cuando ya miran la segunda visualización. Listo. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hice fue seleccionar consumidores de mi sesión de análisis anterior y graficarla de una forma distinta. Estoy graficando, cada punto representa un consumidor que se ubican en un país. En el país 1 se ubica en el país 2 y cada consumidor está clasificado en distintos segmentos. Esta puede ser una segmentación demográfica, puede ser una segmentación actitudinal, puede ser una segmentación, cualquier tipo de segmentación que nosotros tengamos en nuestras bases de datos la podemos incorporar a estas sesiones de análisis. Y a mí lo que me interesa es entender cómo es la demanda de este grupo de consumidores para un producto específico, para una categoría específica, y voy a utilizar las ventajas que tiene Spotfire de ejecutar código de R para simplemente al hacer clic a un botón, Spotfire agarra la información, ejecuta un modelo que un científico de datos escribió en R, y el resultado de ese modelo es esta curva de demanda. Y con esta curva de demanda yo como administrador de categoría puedo tomar decisiones interesantes. Voy a hacer un zoom para concentrarme, por ejemplo, en este grupo de acá. Vamos a concentrarnos en el segmento D del país 1, que es este primer cuadrante que tenemos acá. Y aquí esta línea, esta curva de demanda, pues ¿qué me dice? Me dice que si yo quiero incorporar en esta categoría un producto con un precio por kilo de 900 dólares aproximado, lo más seguro es que ese producto comience a vender o llegue a vender en su periodo de vida 5,000 kilos. ¿Y en qué se basa eso? Se basa en todos aquellos productos que han tenido un precio similar, han alcanzado este nivel de demanda. Y vean que yo para poder ejecutar este código, yo no tuve que complicarme o no tuve que preocuparme por la complejidad de ejecutar códigos, de escribir código de R, que es este que les estoy mostrando aquí en pantalla, que ese es el código que escribió una persona que está en otro departamento, que es un científico de datos, pero que todo el trabajo que esa persona ejecuta lo puedo incorporar yo a mis sesiones de análisis con facilidad. Y al final, ocultar toda esa complejidad a través de cosas tan sencillas como estos botones de calcular o mostrar líneas de demanda. Entonces, esto es mucho poder para un detallista. El poder navegar la información sin restricciones y el poder incorporar modelos analíticos avanzados es algo que hace falta más en esta industria y es algo que solo podemos alcanzar con Spotfire.
Y el último ejemplo que les voy a mostrar, ya estoy cerrando, es uno donde les voy a pedir que se pongan ahora no en los pies de un detallista, sino en los pies de un fabricante. En los pies de un fabricante que compite en el grupo de categorías de desayuno. Imagínense, cuando ustedes piensan en desayunar, van al supermercado, ¿cuáles son las categorías que normalmente compran con desayuno? Estamos hablando de frutas, pan fresco, pan empacado, mermeladas, jaleas. Este ejemplo es un ejemplo real de un fabricante que participa en ese grupo de categorías y que se enfrenta al siguiente problema. Este fabricante comienza a ver que sus ventas comienzan a disminuir año tras año, y lo que es peor, su participación también comienza, las ventas de la categoría comienzan a disminuir, y lo que es peor, su participación dentro de la categoría también comienza a disminuir. Y lo primero que hace este fabricante es conectarse a una solución como esta y decir, bueno, necesito primero entender si el problema lo tengo yo en mi categoría o lo tiene el detallista a nivel total. Y literalmente los fabricantes pueden tener acceso a la información de todo lo que se vende en el supermercado. Aquí esta primera visualización, lo que estamos viendo es un mapa. Este es un tree map donde podemos ver información consolidada de 6 países, las mismas 900 tiendas que les hablé, 20 unidades de negocio y hasta 300 tipos de productos. Y el fabricante puede ir entendiendo cuál es su footprint, quién es él dentro del detallista, de qué tamaño, qué tan importante es él para el grupo de detallistas que nosotros analizamos. Aquí lo que hice fue abrir el detalle de unidad de negocio, brinqué a tipo de producto, y de tipo de producto puedo seguir haciendo el drill down hasta nivel país, inclusive de país puedo brincar a nivel marca, a nivel producto. Y otra vez es esa riqueza, esa facilidad de poder brincar de información agregada a información detallada. Pero quizás aquí el fabricante que estamos utilizando en nuestro ejemplo, él le interesa conocer qué es lo que está pasando con mi categoría. ¿Por qué mi categoría está observando este comportamiento? La línea azul que ven acá es la tendencia en ventas valor de esta categoría a través de los años, y la línea gris es una predicción de ventas que hemos creado utilizando en la misma función que les mostró Catalina en la presentación anterior. Yo con mucha facilidad puedo decirle a Artico Sportfire que me construya un modelo de predicción sobre este tipo de análisis para poder entender cuál va a ser un comportamiento aproximado de los próximos 3 meses, por ejemplo. Pero aquí lo que nos interesa es explicarle al fabricante por qué las ventas de su categoría perdieron volumen en el 2014 y por qué siguen perdiendo volumen durante el 2015 y por qué están arrancando en 2016 también perdiendo volumen. Y la flexibilidad que tenemos al tener acceso a toda la información del detallista nos permite primero contestar lo siguiente. Nosotros somos, en este análisis, somos la marca líder. Nos interesa concentrarnos en los colores azules de todas las visualizaciones que vamos a ver a partir de ahora. Esta es una marca que hace 3 o 4 años acumulaba casi el 50% de las ventas, pero después de 3 años consecutivos está perdiendo participación. Y la participación la está perdiendo porque sus ventas están disminuyendo de una forma más acelerada que la categoría. Entonces, estamos en el peor escenario de todos, ¿no? No solo estamos en un mercado que se está disminuyendo, sino que nuestras ventas están disminuyendo más rápidas que el promedio del mercado. Y de ahí se genera la caída en participación. Pero para poder entender por qué estoy perdiendo participación en ventas, podemos utilizar Spotfire para preguntarnos, ¿han cambiado el comportamiento del consumidor con respecto a la ocasión de compra de desayuno? Es decir, esta primera visualización aquí arriba nos dice qué tan importante es la ocasión de compra del desayuno en el presupuesto que gasta el consumidor en la tienda. Y podemos ver que el desayuno, o sea, la ocasión de compra como tal no ha cambiado. La gente sigue gastando dinero en categorías que se consumen durante esa ocasión. Entonces, no es un fenómeno de la ocasión de compra, pero sí es un fenómeno de la categoría del cliente, particularmente. La categoría del cliente está perdiendo relevancia en el desayuno de las personas. Y es ahí donde comienzan a disminuirse sus ventas.
Y como tenemos acceso a la información del 100% del detallista, todos los productos que se venden, podemos darnos cuenta cuáles son las categorías de desayuno que están comenzando a dinamizarse, cuáles son las que están reemplazando mis productos. Y aquí lo curioso es llegar y poder decirle a un cliente, mira, la amenaza que te está afectando las ventas no son tus competidores de esta categoría, sino que son productos sustitutos que vienen de otras categorías. Y la única forma de darnos cuenta es si tenemos acceso irrestricto a la información, poder navegar desde los niveles detallados hasta los niveles agregados. Y bueno, yo con esto voy cerrando la presentación. Solo quiero mostrar un último slide. Y es como TIBCO Spotfire de verdad nos ha ayudado a ampliar el alcance que nosotros, como Dicter y Neira, tenemos en las sesiones de análisis que podemos ejecutar con los clientes. Anteriormente solo éramos capaces de recolectar eventos y entender qué era lo que estaba cambiando en el negocio de un detallista, pero no teníamos la capacidad de modelar. Y si no podíamos modelar, no podíamos trabajar con los clientes ayudándoles a anticiparse a este tipo de cambios. Y si los detallistas o los fabricantes no se anticipan a este tipo de cambios en las preferencias de consumo del consumidor, es muy difícil tomar las decisiones correctas, poder actuar a nivel de tienda y poder monitorear si esos resultados se están generando o no. Este para mí es el valor de TIBCO Spotfire, ¿no? Es un end-to-end data analytics platform. Yo con esto termino y pasamos a ti, Karina. Pues con esto queremos finalizar. Tenemos hoy día participación de casi todos los países de Latinoamérica. Aquí desde la oficina de Boston, Carlos Condado y yo, Karina Liendo, pues les agradecemos mucho. Catalina está en Texas y pues Juan Carlos en Costa Rica. Así como verán, en nuestro mundo virtual y global, pues todo se puede. Y con el mundo de Analytics, que cada mes pues verán que Spotfire va a seguir avanzando. No se pierdan el próximo webinar. Con esto les quiero extender la invitación a el próximo febrero 17. Tendremos el rol del científico de datos para la inteligencia de negocios. Así que pronto recibirán la invitación. A su vez van a recibir la grabación de este evento para que puedan repetirlo y pues entenderlo más si es que gustan. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan ustedes un buen resto del día. Hasta luego.